Hola, ¿qué tal? Yo soy Nelson Yamani Ayón Gómez, soy un estudiante de la Escuela Normal de Tejupilco en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria del primer grado, grupo 2. Pues bien, este es mi trabajo de un libro interactivo del curso de Teorías y Modelos de Aprendizaje que es dirigido por el maestro Boger Don Juan Hernández. Pues bien, la estructura del curso. Las unidades de aprendizaje y contenidos que integran al curso son las siguientes. La unidad 1, teorías del aprendizaje. Pues bien, la primera actividad que realizamos fue diferenciar a través de los conceptos la teoría, modelo, enfoques y modelos. La teoría del aprendizaje fue el segundo trabajo, teoría conductual, teoría constructivista, teoría cognoscitiva, teoría humanista, teoría histórico-cultural, teoría de las inteligencias múltiples, teoría de la modificabilidad cognitiva, teoría social, teoría del aprendizaje invisible y teoría del estudio independiente y teoría de la distancia transaccional y la autonomía, que a continuación la veremos dentro del libro. La unidad de aprendizaje número 2 se llama Paradigmas y modelos de enseñanza y aprendizaje. Pues bien, en esta iniciamos con la definición y características de un paradigma. El primer trabajo fue el paradigma conductual, paradigma cognitivo, el paradigma ecológico contextual, el paradigma del aprendizaje ubicuo y los modelos de enseñanza y aprendizaje. Pues bien, a continuación veremos. Esta fue la primera actividad, que fueron los conceptos. El primer concepto es: la teoría es un conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. Después, la corriente, que es aquella que se aplica en un momento histórico en donde la sociedad o grupo de ciudadanos de una nación las requieren para su adiestramiento. Después está lo que es un modelo. Es una cosa para ser imitada, reproducida o copiada. Siguiente es el paradigma, que es un ejemplo o modelo de algo. Después está la cosmovisión, que es la manera de ver o interpretar el mundo. Siguiente, el enfoque, que es la manera de valorar o considerar una cosa. Siguiente es la enseñanza, que es la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. El siguiente es el aprendizaje, que es la adquisición de conocimientos de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender para algún arte o oficio. Después está el pensamiento, que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente relacionados unas con otras. Después está el conocimiento, que básicamente son los datos que se obtienen a base de la observación y la práctica constante de algo. Después está el conocimiento previo, que es la información que el individuo tiene almacenada en su memoria debido a sus experiencias pasadas. Después está la cognición, que es la capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro. Después la metacognición, que se refiere al conocimiento de concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje. Después está epistemología, que es la parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensiones y métodos del conocimiento humano. Siguiente, la educación, que es la transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Después, formación, que es el nivel de conocimiento que una persona posee sobre una determinada materia. Después está la psicología, que es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Y por último, la metodología, que es el conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. Siguiente, la pedagogía, que es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y educación, especialmente infantil. Después, la didáctica, que es una teoría general del aprendizaje. Después está la evaluación, que son los instrumentos que sirven para medir el conocimiento. Pues bien, esos conceptos nos sirvieron para entrar a las teorías del aprendizaje y
los aplicamos durante todo el curso. Pues bien, las teorías del aprendizaje son las siguientes. Pues bien, para empezar tenemos la teoría conductual. Esta teoría conductista se desarrolla principalmente en la primera mitad del siglo XX y desde sus orígenes se centra en la conducta observable, intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir la conducta. Su objetivo es considerar una conducta determinada. Gracias a los resultados de los experimentos de Pavlov, la ciencia del comportamiento adquirió un nuevo conocimiento determinado, que los seres humanos podían ser entrenados para cambiar su accionar mediante las relaciones estímulo-comportamiento. El experimento del perro de Pavlov es uno de los experimentos más conocidos de la ciencia del comportamiento. Pavlov quería demostrar que puedes cambiar ciertos comportamientos mediante un estímulo. Aquí, como podemos ver, es que Pavlov cambió el comportamiento de su perro al primero tocar la campana y darle de comer. Y entonces ya el perro después, con solo escuchar la campana, empezaba a salivar y a saborearse la comida, aunque no tuviera nada. Después está la teoría constructivista. La teoría constructivista es en primer lugar una corriente epistemológica, es decir, una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. En pedagogía se entiende por constructivismo una corriente que afirma el conocimiento de todas las cosas como un proceso mental del individuo que se desarrolla de manera interna, pero sobre todo las bases de lo que el individuo obtiene información e interactúa con su entorno. Y esos son los teóricos del constructivismo: David Ausubel, Brunner, Lev Vygotsky y Jean Piaget. Pues bien, aquí tenemos la teoría cognoscitiva, que es la siguiente. El cognitivismo es una teoría del conocimiento orientada a la comprensión de las cosas basándose en la percepción de los objetos y de las relaciones e interacciones entre ellos. El cognitivismo establece que la apreciación de la realidad es adecuada cuando se puede establecer relaciones entre las entidades. El cognitivismo es la forma tradicional de enseñanza de la matemática y la lógica. El cognitivismo ha demostrado ser insuficiente para la enseñanza de las humanidades y la historia. Es una teoría que es representada por diversos autores como Jean Piaget, David Ausubel, Lev Vygotsky, entre otros, donde se establece que el aprendizaje construye sus conocimientos en etapas mediante una reestructuración de esquemas mentales. Diría Piaget que el alumno pasa por etapas como asimilación, adaptación, acomodación, llegando a un estado de equilibrio anteponiendo un estado de desequilibrio, es decir, un proceso de andamiaje donde el conocimiento nuevo por aprender a un nivel mayor debe ser altamente significativo y el alumno debe mostrar una actitud positiva ante el nuevo hecho real para que resulte significativo. Por lo cual, el cognitivismo es la teoría que se encarga de estudiar los procesos de aprendizaje por los que pasa un estudiante. Viene una teoría que a mí se me hizo muy interesante, que es la teoría humanista. El enfoque humanista ha sido influido por la teoría psicoanalista y la perspectiva conductista, aunque existen desacuerdos entre ellas. Abraham Maslow. Lo que un hombre puede ser, lo debe ser. Esta necesidad la llamamos autorrealización. Según Maslow, en los seres humanos hay una tendencia innata a sacar el mayor partido posible de sus propios natales, talentos y potenciales. A esto lo llamaremos autorrealización. Él concibe la teoría como una psicología del ser y no del tener. Toma en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales del hombre. Concibe al hombre como un ser creativo, libre y consciente. Y este es Abraham Maslow. Bien, en siguiente la teoría histórico-cultural. Por su fundamento psicológico, esta teoría enfatiza principalmente el desarrollo de las personalidades. En ellas el sujeto se concibe como un ser social con acciones más complejas, producto de la acción. El legado de Vygotsky plantea que el proceso humano se debe estudiar analíticamente sus desarrollos y la forma en la que los lleva a cabo. Asimismo, es fundamental comprender los fenómenos que lo han influenciado, los cambios cualitativos y los eslabones de la mediación. Este planteamiento tiene énfasis en el desarrollo de la persona en sí misma y con otras personas en el contexto de la actividad social. Teorías de la inteligencia múltiple.
Las teorías de la inteligencia múltiple fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner como contrapeso al paradigma de las inteligencias múltiples y única. Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencias. Así pues, Gardner entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia como la capacidad de solucionar los problemas o elaborar bienes valiosos. Por otro lado, Gardner señala que existen casos claros en los que personas presentan unas habilidades cognitivas extremadamente desarrolladas y otros muy poco desarrolladas. Es el caso de los savants. Un ejemplo claro de los savants fue Kim Peek, que a pesar que en general tenía poca habilidad para razonar, era capaz de memorizar mapas y libros enteros en prácticamente todos sus detalles. ¿Cuánto tiempo va? 10. Bien, existen 8 tipos de inteligencias múltiples, que es la inteligencia lingüística, lógico-matemática, la cinética, la interpersonal, la musical, la visual y la interpersonal y la naturalista. Estas son las que plantea el anterior autor. Bien, por consiguiente está la teoría de la modificabilidad cognitiva. La fundamentación teórica de Reuben Peretz parte de su concepción acerca del aprendizaje, concepto que toma mucha importancia de Vygotsky. La teoría de la experiencia del aprendizaje mediado tiene dos funciones fundamentales por cumplir. Es la teoría que explica el fenómeno de la modificabilidad estructural, que es el valor explicativo, y es la que nos propone y provee de los instrumentos que permiten incrementar la modificabilidad de nuestros sujetos de intervención. La modificabilidad es posible solo a través de la experiencia del aprendizaje mediado. La experiencia del aprendizaje mediado. La EAM se manifiesta como un tipo de interacción entre el organismo del sujeto y el mundo que lo rodea, donde estímulos del medio ambiente son interceptados por un agente que es un mediador, quien los selecciona, organiza, reordena, agrupa, estructurándolos en función de una meta específica. Eso es lo que dice Reuben. Bien, aquí está la teoría social. Desarrollada por el psicólogo Albert Bandura, la teoría del aprendizaje social propone que el aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un contexto social y ocurre principalmente a través del reforzamiento, la observación o las instrucciones directas, incluso en ausencia de la reproducción motora o esfuerzo directo. Según esta teoría, las conductas sociales, tanto la adecuada socializada como las desviaciones respecto a la misma, son conductas aprendidas, afirmándose que el mecanismo de aprendizaje por observación ayuda a la adquisición de la conducta social y el reforzamiento constituyen un elemento importante para mantener la conducta aprendida. Aquí está la teoría del aprendizaje invisible. El aprendizaje invisible no es una teoría en sí misma, es un punto final o un estado de aprendizaje que surge cuando eliminamos las estructuras que controlan o dirigen nuestra experiencia. Por consiguiente, la teoría del aprendizaje invisible consiste en que aprendemos más y lo hacemos de forma invisible cuando separamos las estructuras del control de aprendizaje. El propósito general que surge de controlar la experiencia educativa es hacer que el aprendizaje sea visible, que nos demos cuenta. Esta idea se basa en desconfianza del aprendiz, la falsa suposición de que los estudiantes no van a aprender a menos que se les diga que tienen que aprender. En este sentido, el aprendizaje invisible es el producto final de una teoría que predice el aprendizaje. Puede florecer cuando eliminamos la dirección o control de la experiencia del aprendizaje por otro medio. Teoría del estudio independiente. Charles Wedemeyer desarrolló la teoría del estudio independiente basándose en una idea sociodemocrática y en una filosofía educativa libre, enfatizando la igualdad de oportunidades para acceder a la educación, superando limitaciones geográficas, económicas, sociales y cualquier otra circunstancia que impida o limite el acceso a las instituciones de enseñanza. También señala que el estudiante debe tener cierta libertad para decidir sobre la forma de cómo estudiar. Wedemeyer afirma que si se desea comprender el aprendizaje de los adultos, ha de mirarse fuera de las instituciones de educación, pues estos constantemente se enfrentan a diversos problemas de horarios o espacios que influyen en el desarrollo de su aprendizaje.
la teoría de la distancia transaccional y la autonomía. El concepto de distancia transaccional es parte de la teoría del estudio independiente de Moore. Muchos autores se refieren a este concepto como la teoría de la distancia transaccional. Definiremos la distancia transaccional como la distancia relacional entre el profesor y los estudiantes, no como una distancia geográfica o física, sino también o más bien como una distancia educacional y psicológica. Señala el concepto de distancia transaccional está embebido en un marco social porque establece una relación entre el diálogo que determina el nivel de autonomía de los estudiantes y la estructura, lo cual abre una ruta hacia el entendimiento. Y aquí vemos pues de que no es necesario estar en un aula, que se pueden llevar los conocimientos. Bien, a continuación los paradigmas y modelos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es un paradigma? El concepto de paradigma es utilizado comúnmente como sinónimo de ejemplo. También se puede decir que hace referencia en caso de algo que se toma como modelo. En principio se tenía en cuenta en el campo, tema, ámbito entre dos personalidades u otros gramaticales y se valoraba desde la retórica. A partir de la década de 1960 los alcances de la noción de paradigma se ampliaron y paradigma empezó a ser un término común en el vocabulario científico y en expresiones etimológicas cuando se hacía necesario hablar del conocimiento aceptado por las comunidades científicas. Empezamos con el paradigma conductual. El paradigma conductista es un esquema formal de organización en el cual se plantean cómo la cultura de un organismo puede ser explicada a través de diversas causas ambientales, sin tener que tomar en cuenta los procesos mentales internos. Cabe recordar que según esta teoría la conducta, tanto en las personas como en los animales, es observable, medible y cuantificable. El paradigma conductista surge a principios del siglo XX, especialmente con la teoría propuesta y desarrollada por Bourdieu. Friedrich Skinner, propulsor del conductismo durante los años 1940-1960, y esta corriente también se conoce como análisis experimental de la conducta. Después está el paradigma cognitivo. El paradigma cognitivo se define como un conjunto de principios teóricos y de programas de investigación relativos al funcionamiento de la mente en general y de la adquisición de conocimientos en particular. El paradigma cognitivo surge como una crítica al paradigma conductista, tomando en consideración los cambios históricos de la posguerra con respecto a los cambios que el ingreso de la información general en el área de comunicación y como consecuencia en el proceso de conocimientos. El psicólogo David Ausubel postula esta teoría del aprendizaje significativo, el concepto de enseñanza didáctica. Para lograr el aprendizaje enfrenta los conceptos del aprendizaje significativo y el aprendizaje mecánico. Después está el paradigma ecológico contextual. Para este paradigma los seres humanos no aprenden solos, sino en las interrelaciones con el grupo y el medio, ya que en el contexto donde se observa todos los procesos. Para ello este paradigma considera el escenario que utiliza los diferentes étnicas, culturas, históricos e incluso individuales. Por otro lado, al tomar en cuenta las demandas del entorno, también atiende la respuesta y la adaptación de los actores. Los proyectos se usan para vincular al niño con el entorno. Como líderes tenemos a Vygotsky y su zona de desarrollo próximo, Feuerstein y su concepto de potencial de aprendizaje de un individuo a través de toda la vida. Está el paradigma del aprendizaje ubicuo, que el aprendizaje ubicuo podría considerarse un paradigma educativo que está presente en sociedades a las que no se les restringe el conocimiento. Para ellos son sociedades informadas, justas y equilibradas, puesto que gozan de las TICs en el aula o ambientes visuales. Es importante relacionar el aprendizaje ubicuo con los cambios que promoverán nuevos aprendizajes, integrándolos al flujo contemporáneo de actividades. Asimismo, reflexionar sobre los cambios que significarán el darse un aprendizaje más situado y contextual, ya que en la enseñanza y aprendizaje la ubicuidad adquirida una multipresencia tanto al docente como del estudiante en multiplataforma. Y bien, aquí los modelos de enseñanza. Un modelo de enseñanza es un concepto complejo que podría definirse como un objeto de normas establecidas que guían el proceso de enseñanza. En otras palabras, diferentes enfoques, tanto pedagógicos como educativos, establecen un patrón en la elaboración de un programa de estudios. Por tanto, tiene como finalidad, entre otras, orientar a los docentes en la enseñanza. Están los tipos de modelos educativos. Está el tradicional, que es un modelo enfocado a los conocimientos del docente. Es el más antiguo desde el punto de vista. Los alumnos deben adoptar un comportamiento.
Después está el conductista, que está basado en la escuela psicología del conductismo Skinner. Se basa en la adquisición de habilidades o conocimientos a través de la repetición de conducta. Estas conductas deben ser medibles. Está el constructivista. Este modelo desarrollado por Vygotsky plantea un papel en los alumnos diferentes a los dos anteriores. En este caso no hay manera y mera transición de conocimientos. Por parte del docente, aquí los profesionales de la enseñanza van mejorando con la práctica y reflexionando de los errores. Están el proyectivo. En este tipo de modelo el docente tiene un papel de apoyo para el alumno, es decir, se basa en proyectos o investigaciones propuestas por el profesional educativo. Y está el nuevo modelo educativo en México. Por el constante cambio de reformas educativas en México, se planteó un nuevo modelo educativo con el propósito de hacer que la enseñanza evolucione en este país para bien de los jóvenes. Uno de los puntos de este modelo es tener establecido de manera clara los objetivos por alcanzar por los alumnos al final de cada etapa. Gracias por su atención.